Hola, ¿qué tal? El día de hoy el maestro en ciencias Rafael Betanzos nos hablará brevemente sobre la historia de la agrobiotecnología. Esto es parte de las charlas programadas en el evento de mes de divulgación biotecnológica dentro del área de biotecnología en la agricultura, por la Sociedad Científica Juvenil y la carrera de Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Tijuana. El maestro Rafael Betanzos Sobrindo, originario de Arriaga, Chiapas, es ingeniero agrobiotecnólogo por la Universidad Tecnológica de la Selva, licenciado en Derecho por la Universidad de Valle de Grijalva y maestro en Ciencias de la Vida por CICESE. Ha realizado trabajos de investigación relacionados al cambio climático, pobreza y agricultura, síntesis de nanopartículas para uso agrícola, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología UNAM, búsqueda de fármacos por computadora en la Universidad de Buenos Aires, micropropagación y aclimatación de plantas de interés comercial y extracción de metabolitos secundarios en plantas para uso humano en la Universidad Tecnológica de la Selva. Es fundador de la empresa ICA Olcan, donde actualmente trabaja en la investigación y desarrolla productos naturales con aplicaciones en las áreas médica y cosmética. Bienvenido, maestro. Hola, buenas tardes. Como ya les dijo Alejandra, mi nombre es Rafael Betanzo San Juan. Ahí ya les platico un poco de mi historial académico, de mi trayectoria. No voy a ahondar mucho en eso el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Sociedad Científica Juvenil por la invitación. Creo que esto que están haciendo es muy importante. Estas charlas, estas pláticas de divulgación, creo que son muy importantes porque acercan de cierta forma a las personas a lo que se hace en en el medio científico. El día de hoy yo les voy a hablar una breve historia de la agrobiotecnología o biotecnología agrícola. No voy a ahondar mucho en los aspectos técnicos, simplemente voy a basarme un poco en el relato de el problema al cual se enfrenta el ser humano y el que lo lleva a generar esta rama de la ciencia. En cierto momento el ser humano se dio cuenta de que podía obtener alimento al recolectar frutos de ciertas plantas. Descubre que las partes de estas son comestibles. Sin embargo, en la búsqueda por alimento, en la búsqueda por lugares donde conseguirlos, el ser humano comienza a moverse y se vuelve nómada. Durante ese proceso, los seres humanos aprenden algo muy importante, que es observar, y en su movimiento se dan cuenta que si hay ciertos lugares en los que se consiguen los mejores alimentos o se consigue cierta forma de poder subsistir, ¿sí? A partir de aquí, el ser humano comienza un proceso de cambio en el que se asienta en lugares en los que considera que puede conseguir estos nutrientes, estos alimentos, donde considera que puede conseguir estos recursos para poder subsistir, lugares para poder habitar. Eventualmente, el crecimiento de estos pequeños asentamientos permite que se den desarrollos de tareas que son parte importante pues, para la subsistencia del grupo, ¿no? Durante este periodo, algo muy importante que pasa, que me gustaría recalcar aquí, es que el ser humano aprende que puede seleccionar ciertas cosas para poder obtener lo mejor posible de los productos. Por ejemplo, algo que me gusta mucho comentar es cómo es que el ser humano llega a aliarse, por decirlo de una forma, llega a poder aprender a utilizar, por ejemplo, un recurso como son los perros, ¿no? En la actualidad hay un gran número de razas diferentes y muchas de ellas fueron creadas, fueron producidas por el mismo ser humano para cumplir un fin específico. Un ejemplo muy claro es el de los pastores australianos, que son una mezcla de razas que cada una aporta ciertas características que le permiten a ese perro en específico ser apto para las tareas que se daban en el lugar en el que habitaba. Ese es un ejemplo. Por otro lado, podemos poner el ejemplo del maíz, algo muy sencillo. Simplemente nosotros, si vemos en casa y podemos cultivar una planta, supongamos que podemos tener una planta de maíz o varias, eventualmente nos damos cuenta que alguna de ellas da un maíz, una mazorca más grande. Al darnos cuenta de eso podemos pensar y observar, podemos identificar las características que más nos importan de ese recurso y decir, ok, si tengo 10 plantas de maíz y de esas 10 plantas, esta, la número 8, me da maíces más grandes y a mí lo que me interesa es tener un maíz mucho más grande, ¿por qué no empiezo mejor a sembrar y a producir, a cultivar
las semillas y a cultivar la descendencia de esta planta que ya de por sí me daba más grande una mazorca que las otras. Eventualmente, esa misma selección permitió poder generar los diferentes maíces que conocemos actualmente. Eso por poner un ejemplo. El ser humano ha hecho esto con todo en general. Es una práctica bastante común. Simplemente en el día a día vemos qué cosas hacemos, qué cosas consumimos y en general si observamos cuáles son las que nos ofrecen los mejores recursos o que satisfacen mejor nuestras necesidades, nosotros lo tomamos y lo replicamos. Durante este periodo de instalación, del periodo de asentamiento, el ser humano logra desarrollar un medio para poder generar mayores recursos o para poder satisfacer la necesidad de todas las personas que conforman el núcleo. ¿Sí? Aquí cabe recalcar que esta técnica, estas observaciones aplicadas al aprovechamiento de la tierra, a la producción, mediante la transformación del medio ambiente natural, es lo que le da nacimiento a la agricultura, que básicamente es lo que acabo de mencionar. ¿Sí? El ser humano se da cuenta que puede manipular su entorno para poder mejorar estas cadenas de producción y poder tener recursos al alcance de las personas. Eventualmente, al tener ya lugares establecidos donde hay gente que cuenta con los medios para su subsistencia, se empieza a dar un crecimiento demográfico que eventualmente se convierte en las primeras ciudades, los imperios, las primeras civilizaciones organizadas que buscan entre ellos mismos, entre sus miembros, poder subsistir principalmente y después de eso generar otras cosas. Debido al crecimiento demográfico, a este establecimiento de las personas en estas comunidades, eventualmente, al tener todos los recursos necesarios para su subsistencia, empiezan a multiplicarse, ¿sí? Y al multiplicarse, se empiezan a consumir más recursos, lo que lleva a las personas, a los seres humanos, a buscar técnicas, a buscar mejoras en las producciones agrícolas, a ver de qué forma podemos proveer a las personas que habitan en esas comunidades de los alimentos que necesitan para su desarrollo. Aquí en la imagen pueden ver el ejemplo de la chinampa, que en el México prehispánico se aprovechaban los canales de agua que se encontraban en el Valle de México para poder producir en islotes de tierra alimentos para la ciudad. Eventualmente, estos imperios, estos gobiernos, podemos decirlo, que logran organizar muchas partes de su vida, la vida política, la vida científica incluso, la vida agrícola, la vida incluso de ocio también, se ven en la necesidad de expandirse, de crecer, de buscar más territorios para poder obtener los recursos que necesita la creciente población. Una vez se ven satisfechas estas necesidades, pero sigue el crecimiento poblacional, bueno, estas unidades, estos grupos, se ven en la necesidad de expandir sus territorios, de buscar nuevas formas o nuevos lugares para poder obtener los recursos que requiere su creciente población. Además de, dejando de lado los intereses políticos y de control y poder que tenían en ese momento esos grupos, esos gobiernos, ¿no? Parte importante que se da durante este proceso de conquistas entre diferentes culturas es que se da también el paso de la información entre unas y otras. Podemos observar en la actualidad que hay palabras, por ejemplo, que se usan en el día a día, en el método científico, en el medio científico, que se usan para poderse referir a procesos que son una mezcla de diferentes raíces, ¿sí? Que le dan sentido a lo que hoy conocemos como nuestro idioma, por ejemplo. Parte de esa información fue adoptada en estos periodos de conquista y de invasión hacia otros lugares. Aquí voy a dar un salto bastante grande porque no es interés de la plática comentar toda la parte histórica del nacimiento del ser humano, simplemente lo quise poner como en cierto contexto para que veamos que esa necesidad de alimento, pues viene inherente al ser humano, viene inherente a cualquier organismo. Cualquier organismo necesita de los medios, del ambiente y del alimento necesario para poder
desarrollarse, para poder multiplicarse. Aquí, algo muy importante que pasa en la historia del humano, en la historia de la humanidad, es ese salto que se da de los métodos de producción que se tenían antes de la revolución industrial. Llega la revolución industrial, se empiezan a generar nuevas formas de explotación, nuevas formas de obtención de recursos, nuevas formas de movimiento para los seres humanos, nuevas formas de analizar y de ver y de hacer ciencia principalmente. Dentro de este periodo hay un crecimiento importante en el quehacer, en la información científica que llega a los humanos. A partir de aquí, es importante mencionar que esta conjunción de saberes permite la llegada y la formación de nuevas áreas de la ciencia, ¿no? Algo muy importante aquí que acabo de recalcar es que la agrobiotecnología no es per se una ciencia, es una rama de la ciencia que se forma a partir de la unión de otras. Por ejemplo, tenemos la unión de la meteorología, de la agricultura, microbiología, técnicas pertenecientes a la biología celular, biología molecular, la estadística, a la generación de diseños experimentales, más actualmente la bioinformática, la nanotecnología. Todas estas ramas y otras que no se mencionan en este momento, pero que también son importantes, dan vida a lo que es la agrobiotecnología. Esta, ya como rama, comienza a surgir, o podemos decir que comienza a surgir a partir del momento en el que una persona se dio cuenta de que podía usar los recursos. Podemos decir que esta rama de la ciencia nace desde que alguien, ¿sí?, logró identificar y logró utilizar ciertas técnicas para poder producir recursos, para poder producir cosas que ayuden al ser humano en su tarea por conseguir mejores o mayores alimentos. Algo muy importante para el desarrollo de esta rama de la ciencia son las aportaciones que hicieron muchísimos científicos, ¿no? Podemos irnos desde Aristóteles, Platón, desde los antiguos griegos, desde el primer pensador que se les ocurra. Sin embargo, para el momento de la plática voy a mencionar algunos que pues, son clave fundamental en el desarrollo de esta rama. Uno de ellos es Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un científico, un sacerdote, que realizó investigaciones en chícharos. Él, dentro de su curiosidad, se dio cuenta que habían ciertas características que él pudo medir, ¿sí?, y pudo determinar que podían pasarse de una generación a otra. Y se dio cuenta que ciertas características que pertenecían en estadios tempranos de la trampa, por ejemplo, en la semilla, le permitían a él identificar ciertas características de las plantas adultas. Este científico, en la actualidad tenemos las leyes de la herencia, ¿sí? Dio las bases de la genética, bueno, la genética mendeliana, por él lleva su nombre. Sus investigaciones permitieron dilucidar y tener idea de esa transferencia que se da de ciertas características de padres a hijos. Aquí eso se me hace muy interesante porque cómo es que de un estudio enfocado en plantas, por ejemplo, se llegó a cierto conocimiento que actualmente, bueno, nos permite comprender en un sinnúmero de organismos cómo es que se da esa transferencia. Otros tres personajes muy importantes que cabe mencionar dentro de la historia de la agrobiotecnología son Louis Pasteur, la imagen del centro, Robert Koch y Anton van der Leeuwenhoek. Estas tres personas, si quieren saber un poquito más de su vida, es muy interesante, les recomiendo que la busquen por ahí por internet o si gustan me pueden mandar un correo y les mando donde pueden encontrar información relacionada a sus trabajos. Ellos tres fueron los precursores o fueron quienes sentaron las bases para poder generar hoy lo que conocemos como microbiología. Sus observaciones permitieron permiten a los científicos de hoy en día poder observar, poder analizar a estos microorganismos, ¿no?, que son organismos que no son visibles a simple vista. En un poquito más adelante veremos por qué es importante la aportación de ellos.
Otro concepto muy importante que cabe mencionar es la totipotencia. La totipotencia es la capacidad que tienen las células, en este caso vegetales, de poder transformarse en células de cualquier órgano de la planta. Les pongo ahí el ejemplo del lado izquierdo de los órganos de un humano para hacer más claro el ejemplo. Eh, Cada órgano está conformado por una serie de células que tienen actividades o tienen capacidades específicas. No hace lo mismo la célula del hígado que la de cerebro, o la célula de estómago que la de piel, ¿sí? En las plantas sucede lo mismo. Las células de las hojas tienen características que le permiten poder llevar a cabo procesos como la fotosíntesis, el intercambio gaseoso, células de la raíz, la absorción de nutrientes del suelo, el tallo, etcétera, ¿no? Cada célula, cada órgano de la planta tiene, se dice que las células están diferenciadas, o sea que ya tienen su característica o su actividad asignada, por decirlo de una forma. Entonces, ¿qué es la totipotencia? Bueno, los investigadores se dieron cuenta que con las señales necesarias, con las señales adecuadas, las células, digamos una célula de hoja podría eventualmente desdiferenciarse, ¿sí? O sea, dejar de ser una célula de hoja y convertirse en una célula de tallo, en una célula de raíz, por ejemplo. Esto es muy importante y les comento porque más adelante permitirá desarrollar a los científicos metodologías como el cultivo in vitro. Entrando en esa parte de la materia, nos saltan dos personajes muy importantes, son Haberland y Goddard. Estos dos científicos podemos considerarlos como aquellos que sentan las bases del cultivo in vitro. El cultivo in vitro, que veremos en las diapositivas más adelante, es una técnica que permite generar un gran número de clones vegetales a partir del establecimiento pues, de cultivos en el laboratorio, ¿no? Que son partes de esta planta, aprovechando esta característica de totipotencia que tienen las células de planta. Aquí quisiera hacer un paréntesis, porque ya voy a entrar más a la parte del laboratorio, por decirlo así, o de aquellas áreas en las que la biotecnología se acerca a lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, para poder generar esto, el conocimiento que se ha generado alrededor del mundo durante los cientos de años que los seres humanos han dedicado parte de su vida al desarrollo de la investigación, han sido muy importantes. Parte de ese conocimiento lo debemos agradecer a aquellos que dieron su vida para poder buscar soluciones a problemas tan relevantes como las hambrunas. El personaje de la imagen que presento en esta diapositiva es Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov fue un científico ruso durante el periodo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Él se dedicó a viajar por el mundo tratando de conseguir semillas, ¿sí? Y formas vegetales para poder generar un banco de germoplasma en el que tuviera la información genética de aquellas plantas que se encontraban en el mundo, principalmente las comestibles. Sin embargo, su trabajo se vio opacado por problemas políticos, principalmente de adversarios políticos que usaban su influencia para poder manejar las decisiones del Estado soviético en ese tiempo, al grado que a Vavilov lo hicieron menos, lo desprestigiaron, incluso lo torturaron, lo encarcelaron y eventualmente acabaron con él y con las personas que trabajaban buscando soluciones a la hambruna que sucedía en la URSS en ese tiempo. Del lado izquierdo abajo pueden observar la entrada del banco de germoplasma, más se encuentra en Noruega. Este banco de germoplasma, básicamente, a mí me gusta considerarlo como un homenaje a Vavilov, que bueno, puso tanto empeño y tanto trabajo para poder desarrollar, para poder ayudar al ser humano en su lucha contra el hambre. Tristemente, creencias, ¿sí? Creencias, ni siquiera hechos, como lo hace la ciencia, creencias, llevaron al gobierno de entonces a destruir a un trabajo tan valioso como el de Nikolai Vavilov. Ahora, ya entrando un poquito más en materia, una de las herramientas de las que se vale la agrobiotecnología es de la micropropagación vegetal.
Como les comentaba, la micropropagación vegetal es el uso de técnicas, el conjunto de técnicas y métodos que emplean el cultivo de tejidos para poder multiplicar a las plantas sin necesidad de esperar a que pasen por sus procesos naturales. ¿Sí? Básicamente, hacemos la selección. Por ejemplo, les mencionaba la selección del maíz, del perro. Se puede hacer una selección y a partir de la selección de las plantas que nos interesan, podemos tomar una parte de esa planta y podemos generar miles de copias, miles de clones que tengan las características interesantes o que nos importan de la planta en cuestión. Esta tecnología hace uso de la microbiología, de la matemática, de la física, de la biología, de la química, de la estadística, ¿sí? Para poder generar estos recursos vegetales y aumentar la producción sin comprometer el espacio. Aquí quiero recalcar que en la charla he tratado de mostrar que el ser humano va de la mano con su necesidad de crecer, de desarrollarse y principalmente de alimentarse, porque sin ello no puede generar los recursos de ninguna forma que le van a permitir su desarrollo, ¿no?, íntegro. Entonces, tan importante, bueno, es muy obvio y es muy hasta tonto que lo repita, pero bueno, la alimentación es básica, ¿no?, para que el humano simplemente camine, no exista, señor. Y uno de los problemas más importantes en la actualidad ha sido el crecimiento poblacional y la baja posibilidad de adquirir los recursos. Para esto, la agrobiotecnología se centra en la necesidad de la búsqueda de una solución de obtener mayores recursos en menos espacio, en menos tiempo, con mejores calidades nutrimentales, etc. La micropropagación también ha permitido hacer estudios y poder generar nuevos recursos como los organismos genéticamente modificados. Aquí solo a manera como de traer y regresar, porque es importante la microbiología, además del hecho de la necesidad de generar las nuevas plántulas, estas copias de plantas libres de patógenos que destruyan a nuestro cultivo. La microbiología también juega un factor muy importante, un papel muy importante. Por ejemplo, el descubrimiento y el análisis, el estudio de bacterias como las de género Agrobacterium tumefaciens ha permitido utilizar las características que tiene esta bacteria para poder generar organismos genéticamente modificados. Básicamente, ¿cómo se hace? Se toma un microorganismo, que en este caso genera factores de nodulación, se llama, que los nódulos son esas bolitas que ven en la imagen del lado izquierdo, y se entiende que la bacteria genera un cambio en las raíces de las plantas. Al estudiar esos cambios, los investigadores se dan cuenta que la bacteria inyecta, por decir de una forma, parte de su material genético y le dice a la planta como qué hacer, ¿no? Algo interesante de esto es que justamente el uso de técnicas de la biología molecular ha permitido modificar los genes que pueden llevar estas bacterias al interior de las plantas, ¿no? Esto por mencionar un pequeño ejemplo. Además de eso, otras características que no implica la modificación de las plantas es que se ha descubierto que existen bacterias que normalmente se encuentran alrededor de esas plantas y que benefician a la planta, ¿sí? Que la benefician, por ejemplo, en fijación de nitrógeno, que la benefician de forma que ayudan a que la planta crezca de una mejor forma, ¿no? Cabe mencionar que, obviamente, en estos procesos se tiene que tomar en consideración el ambiente en el que se encuentran todos estos cultivos y toda esta donde está desarrollando la investigación, pero es hasta que se entiende todo este proceso y se observa y se analizan todos estos procesos que se llevan a cabo alrededor de las regiones donde mejores, o de los lugares, o de las zonas donde mejores se dan estos cambios, la presencia de estas plantas de interés, es que se ha permitido poder generar este conocimiento, ¿no? Y haciendo uso, como comentaba, de diferentes técnicas, ¿no? La microbiología en este caso, la química, la biología, etc. Otra cosa muy importante que ha permitido la biotecnología vegetal tiene que ver con la conservación de especies. Les mencionaba hace rato que existe un banco de germoplasma.
Bueno, en la actualidad la biotecnología ha permitido incluso en la generación de semillas artificiales. No quiere decir que agarro cosas de aquí, las mezclo y ya genero una semilla. Lo que ha permitido, en este caso la biotecnología, es poder tomar estos cultivos celulares, ¿sí? Poder realizar esa propagación, esa micropropagación, esa mezcla de células y a partir de otras técnicas químicas poder, por ejemplo, poner los embriones dentro de cápsulas, por mencionar algo, que permiten su conservación y eventualmente su desarrollo. A esto es lo que se conoce como semillas artificiales. ¿Cuáles son los usos? Bueno, los usos de las semillas artificiales pueden ir desde la conservación de las especies hasta el cultivo ya propio para la producción agrícola. Ya casi para terminar, me gustaría platicar un poco sobre estos mitos y estas verdades de la agrobiotecnología. En la actualidad hemos visto en redes sociales, en la televisión, en donde sea, que los organismos genéticamente modificados son malos, que los organismos genéticamente modificados van a destruir pues, todo nuestro paquete eh, ecológico, vegetal presente en el país y a nuestra disposición. Algo sí es muy importante. Como les mencionaba en un principio, esta selección que se ha venido dando, o sea, la modificación de los organismos, la modificación y la adaptación de las especies para el provecho humano se ha dado, como les comentaba desde un principio, desde hace cientos de años. Eso no es algo nuevo, no es algo que se esté dando ahorita simplemente por el capricho de personas o de empresas transnacionales. Algo que sí es cierto es que esta modificación ha permitido a ciertas empresas poder generar organismos que no se reproducen por sí solos, entonces que hacen que los productores que compran esas semillas se vean obligados a estar comprando eventualmente a estas grandes transnacionales. Sí, eso es un problema que se debe solucionar de la forma, bueno, legal y estadística que competa a cada una de las regiones donde se ve. ¿Cuáles son los mitos? Los mitos es que los organismos genéticamente modificados no generan cáncer, ¿sí? Por ahí se habla de que existen plantas que tienen genes de animales, etc. Pregúntense esto. Si tú te comes un salmón que tiene sus genes de salmón y que produce eventualmente proteínas propias del salmón que le permiten tener características de interés como por ejemplo la resistencia al frío, y luego te comes un elote, un maíz que tiene ese gen, la única forma de que pudieras pensar que te hiciera daño es que esa expresión dentro de ese otro organismo sea diferente, cosa que no se ha probado. ¿Sí? Incluso hay un artículo por ahí del 2013 en el que incluso se llama alimentos genéticamente modificados, cáncer y dieta, los mitos y las realidades. Estos investigadores, eso lo pueden encontrar en internet, si no, igual me pueden escribir, les mando el artículo, argumentan que efectivamente no hay indicadores no hay pruebas contundentes de que este cambio en los organismos genere problemas a la salud de los humanos. ¿Qué sí ha pasado? El hecho de generar nuevas formas de poder producir alimentos a mayor escala, de poder tener maíces más grandes, tomates más grandes, cultivos genéticamente modificados que sean resistentes a plagas, permite, por ejemplo, el menor uso de químicos, ¿sí? De agroquímicos, que eventualmente o llegan hasta las personas que lo consumen, o lastiman a las personas que los aplican, o terminan destruyendo el suelo donde están llevando a cabo las actividades agrícolas. ¿Sí? Esta es una parte importante. El mayor mito es que la agrobiotecnología y la biotecnología es de gente mala que quiere controlar el mundo. Todas esta rama de la ciencia y la conjunción de todas estas ramas de la ciencia para poder generar estas soluciones nace de la necesidad de querer resolver los problemas a los que se enfrenta el ser humano, en este caso el acceso a la alimentación. No, personalmente considero que sí, va a haber empresas, va a haber gente que le interesa la parte económica simplemente, etcétera, pero es muy importante que consideremos, preguntemos a los expertos si realmente estos cambios nos afectan, ¿sí? Y si realmente estamos conscientes de lo que estamos peleando. En la actualidad hay muchísima gente que consume alimentos modificados, genéticamente modificados, y no lo saben, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Bueno, que se den los trabajos
científicos como deben ser, que se cumpla con la legislación, que se demuestre con pruebas, con hechos, con pruebas de laboratorio, con hechos, como trabaja la ciencia, que estos productos son malos o no. ¿Sí? Como normalmente, como la costumbre lo dicta, el que acusa tiene la carga de la prueba, pero sin embargo, la actividad y el trabajo que se ha desarrollado alrededor de estas tecnologías ha podido demostrar más su utilidad que el hecho de que sean malos para el desarrollo de las poblaciones. Por ahí hay una imagen abajo, no sé si habrán escuchado, los científicos, las científicas que generaron la técnica del CRISPR-Cas, que no es otra cosa más que una técnica que permite literal poder cortar fragmentos del código genético y agregarle otros. Se están llevando el premio Nobel de este año, ¿no? O sea, cada día la investigación en estas ramas permite el desarrollo de nuevas tecnologías. Y sí, eventualmente puede que muchas de esas invenciones terminen afectando de alguna forma, ¿no? Bueno, la física, ejemplos tan vagos como, bueno, pero igualmente importantes como la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, las armas químicas, etcétera. Pero también esto ha beneficiado a los seres humanos. Bueno, tenemos investigación tan relevante, tan importante que nos permite en la actualidad poder cultivar en espacios muy reducidos o en zonas en las que nunca se pensó que se pudieran cultivar ciertos alimentos. Para finalizar, quisiera cerrar con qué es realmente, cuál es el concepto de agrobiotecnología. La agrobiotecnología es la rama de la ciencia que se enfoca en la búsqueda de la mejora de procesos productivos agrícolas, mediante el uso de tecnología aplicada a sistemas biológicos. ¿Sí? Esta rama de la ciencia, lo voy a repetir y no voy a cansar de repetirlo, es la que busca, o es una de las que busca generar un impacto positivo en la obtención de los alimentos bueno, de nuestra sociedad. ¿Quién lo hace? Bueno, en México hay muchísimas instituciones que trabajan y que llevan a cabo investigaciones y desarrollos agrobiotecnológicos. En mi alma mater, la Universidad Tecnológica de la Selva, está el Instituto de Biotecnología de la UNAM, está el CIMESTAB, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad de Antonio Narro. En México se encuentra el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, tenemos al INIFAP por otra parte. O sea, son instituciones que se encargan de vigilar y de generar, de generar este conocimiento para el bienestar de, bueno, aquí en México, de nuestro país, ¿no? De las personas que vivimos aquí. No, algo muy importante es que no debemos tener miedo al desarrollo, ¿sí? Debemos buscarlo, debemos buscar información. Si no sabemos dónde encontrar, ir con las personas expertas para que nos indiquen dónde podríamos conseguir más información relevante hacia estas cosas que nos interesan y cosas tan importantes como la alimentación, ¿sí? Pero en México hay muchísima gente que se dedica a eso, hay muchísimos investigadores que tratan de buscar soluciones a estos problemas, ¿sí? Independientemente de lo que cualquier persona pueda creer por sí misma, existen datos, existen hechos que están plasmados en investigaciones donde se demuestra el uso y la necesidad de continuar con las investigaciones en esta área. Bueno, no me queda más que agradecer la invitación otra vez. Creo que espero haber logrado el objetivo, que es básicamente dar una pequeña empapada de lo último. Hay muchísimas más técnicas que desarrolla que se utilizan en la agrobiotecnología. Hay muchísimas formas en las que todavía se pueden resolver los problemas que hay. No hay tiempo para abarcarla todas en una charla tan cortita, pero espero más que nada haber podido generar la curiosidad de buscar más al respecto, ¿sí? Recordemos siempre cuál es el problema que pretende resolver la agrobiotecnología o la biotecnología agrícola. Bueno, el problema de la supervivencia. Aquí ya para terminar, cualquier persona que necesite información o que quiera
que le envíe artículos científicos, o que quiera saber un poquito más de lo que tiene referente a la agrobiotecnología, puede escribir al contacto que eventualmente publicará la Sociedad Científica Juvenil. Y para terminar, no me quise meter mucho en esto porque pues, son datos muy puntuales sobre los desarrollos que se dieron, principalmente en el cultivo in vitro de células, pero les dejo la línea del tiempo de estos investigadores que fueron personas claves en lo que hoy conocemos como agrobiotecnología.